En esta tercera y última clase vamos a trabajar el dispositivo secuencia didáctica. Vamos a pensar una secuencia didáctica como un dispositivo porque la secuencia didáctica viene en clave de aparato didáctico a situarse en el nivel inicial como una alternativa al proyecto de clase o al plan de clase. No vamos a definir ahora qué es un proyecto y un plan, porque es algo que ustedes tienen, de lo que ustedes tienen un amplio recorrido y mucho conocimiento. Vamos a referirnos a la secuencia didáctica para decir que el primer SEMA, secuencia, ya la define, ¿sí? Una serie ordenada de actividades que tienen criterios de formulación. Y cuando digo una serie ordenada de actividades, ustedes podrán pensar, bueno, pero un plan de clases también lo tiene, un proyecto también lo tiene. Sí, es cierto, pero vamos a dotar aquí de algunas singularidades teóricas para decir esto es una secuencia didáctica. Así, una secuencia es didáctica en la medida en que aporta algunos criterios, entre ellos la pertinencia. Cuando digo pertinencia, estoy señalando que una secuencia didáctica debe estar necesariamente vinculada con un esquema de contenidos que voy a brindar a los alumnos. ¿Cuál debería ser siempre en el nivel inicial la referencia teórica de esos contenidos? Para que sea pertinente, debería yo como docente abrevar en que mi secuencia tenga actividades de oralidad, tenga actividades de lectura, actividades de escritura y actividades de reflexión sobre los hechos del lenguaje. Estas nociones que aparecen fuertemente en los núcleos de aprendizajes prioritarios de la escuela primaria deberían comenzar a ser trabajados en el nivel inicial como condiciones preparatorias a la alfabetización. Es decir, una secuencia pertinente es una secuencia que va a abordar actividades de oralidad, algo que los chicos ya traen, recuerdan la clase 2, porque la adquirieron. Va a tener actividades de lectura, a lo que ustedes siempre exponen a los niños, porque es un fuerte contenido en el nivel inicial. Va a tener actividades de escritura, aun cuando estos niños no saben leer ni escribir. Y va a tener actividades de reflexionar sobre el lenguaje. Esto en el diseño curricular aparece como reflexión metalingüística o reflexión sobre los hechos del lenguaje. Otro criterio que debe tener fuertemente una secuencia es el criterio de suficiencia. Siempre que se elabora una secuencia didáctica, la pregunta es, ¿cuántas actividades son suficientes para que una secuencia didáctica esté completa? Y las actividades van a resultar suficientes cuando lo decida el docente, siempre y cuando la decisión sea una decisión didácticamente tomada. Es decir, cuando las actividades muestren que son suficientes para abarcar estrategias de oralidad, de lectura, de escritura y de reflexión sobre los hechos del lenguaje. Para determinados contenidos que voy a trabajar, ¿es suficiente una secuencia didáctica de 2 actividades? No. Y yo diría que para ningún contenido
podemos hablar de secuencia didáctica con 3, 4 actividades. Una secuencia debería tener más actividades. Pero ¿quién va a marcar el criterio de suficiencia? Lo van a marcar ustedes como docentes. Para decir, esto considero yo que es suficiente en la secuencia didáctica para trabajar con los alumnos. Pero si ustedes cotejan esa veracidad de la suficiencia, se la pueden mostrar a una colega, se la pueden mostrar a la directora, se la pueden mostrar a alguien que también comparta con ustedes el criterio de suficiencia, siempre y cuando tengan dudas sobre eso, si no, no es necesario. Y junto con la suficiencia vienen otros dos criterios que son los criterios de coherencia y de cohesión. Una secuencia didáctica es coherente en la medida en que donde termina una actividad comienza la otra. Es decir, la coherencia interna de la secuencia debe resultar evidente. La coherencia entre las actividades, entre todas ellas, debe resultar evidente. Porque de otro modo se atenta también contra la construcción cognitiva del niño cuando las actividades son aisladas y no le dicen nada una a la otra. Cuando no hay comunicabilidad entre actividades, estamos trabajando actividades aisladas, que no se vinculan entre sí, y eso sin duda tiene efectos en el aprendizaje. La cohesión está relacionada con la coherencia, porque la cohesión es lo que me dice si internamente mi secuencia, si internamente mi actividad produce los efectos que estoy buscando. ¿Dónde voy a buscar la coherencia interna de cada una de las actividades? En los propósitos que me propongo, porque esto ya forma parte de la estructura. Una secuencia tiene objetivos o tiene propósitos. Ustedes van a encontrar muchas formulaciones, muchos ejemplos de secuencia. Esta cátedra entiende que una secuencia didáctica tiene que tener propósitos. ¿Y en qué se diferencia un propósito de un objetivo? En que el objetivo está formulado de este modo: que el alumno sea capaz de, y se enuncia el objetivo. De esa manera, un objetivo está situado en el efecto que provoca en el aprendizaje. Pero no dice nada del proceso de enseñanza, no lo involucra al docente. Entonces, un propósito, en su enunciado, debería mostrar con mucha claridad qué pasa con el aprendizaje, pero también qué pasa con la enseñanza. Entonces, ahí ya sacaríamos esto de que el alumno sea capaz de, y enunciaríamos el objetivo sobre el propósito sobre la competencia, sobre la capacidad que esperamos desarrollar con esa secuencia de actividades. La cohesión, ¿dónde también puede mirarse? Cuando ustedes elaboran los propósitos y van desarrollando las actividades deben resultar un reflejo de los propósitos. Y eso es pensar en una secuencia didáctica cohesionada. Una cohesión, metafóricamente hablando, es como un tejido. Un tejido hecho de muchas fibras que ustedes pueden ir desarmando y que cuando se desarma van sacando cada uno de los hilos y no se desarma totalmente, o sea, no cae todo el tejido. Algo queda del tejido. ¿Y qué es lo que va quedando? La coherencia. Porque lo que no se puede perder es la coherencia. Si ustedes resguardan la coherencia, la cohesión se da casi con naturalidad. Porque la cohesión es el entramado final de esa producción, que es didáctica, que es un dispositivo, que debe operar en el aula,
en términos efectivos de aprendizaje. Una secuencia didáctica va a sostener entonces como estructura una fundamentación que tiene referencia inmediata en los núcleos de aprendizajes prioritarios y en el diseño curricular jurisdiccional. Esa es la referencia de una secuencia didáctica. Esos materiales curriculares operan como la referencia inmediata de una secuencia didáctica. Otro elemento de una secuencia didáctica son los propósitos, a los que me acabo de referir. Y después vienen las actividades. Estas actividades que deberían desplegarse numeradas. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4 y así sucesivamente. Esta cátedra entiende que cada una de las actividades debe tener un título, un nombre, porque en el nombre de las actividades uno ya anticipa qué va a suceder en cada una de ellas. Y en el desarrollo, la actividad no puede ser una mera enunciación. La actividad debe ser escrita descriptivamente y debe decir qué hace el docente y qué hace el alumno. Es decir, en la actividad 1, qué hace el docente y qué hace el alumno. En la actividad 2, qué hace el docente y qué hace el alumno. De manera que quien lea la secuencia didáctica, lea como si estuviera mirando un guión cinematográfico. Es decir, como algo que está sucediendo, que lo está mirando. Si alguien está mirando una película, ustedes saben, no puede haber vacíos en la película, que yo tenga que completar con mi imaginación. Tiene que estar desarrollado todo. En la secuencia pasa lo mismo. Cada actividad debe ser suficientemente y pertinentemente y coherentemente y cohesionadamente detallada, descripta y desarrollada de esa manera. Una vez que yo desarrollo cada actividad de ese modo, puedo decir, en esta sala, con este contenido, va a suceder que los chicos pueden trabajar con oralidad, con lectura, con escritura y con reflexión sobre los hechos del lenguaje. Yo solicito especialmente que ustedes en el diseño curricular trabajen desde la lectura y la reflexión epistémica. ¿Qué es la reflexión sobre los hechos del lenguaje? Porque hay una vacancia allí en relación a ese trabajo en el nivel y fuertemente en la escuela primaria. Trabajar sobre los hechos del lenguaje es trabajar con las palabras, trabajar el género y el número de las palabras, trabajar a qué hacen alusión, trabajar con un diccionario de sinónimos con los alumnos, ¿sí? Es decir, leen mis alumnos y algunos sí, otros no. En determinados lugares ninguno lee, ¿sí? Pero sí estaría como muy potente en términos metodológicos que yo pudiera sentarme con un diccionario de sinónimos y decirle a los chicos, acá en este libro se busca el equivalente o palabras parecidas a esta palabra. Y jugamos con eso. Buscamos las palabras semejantes, trabajamos con ellas, le ponemos alguna sonoridad que es tan atractiva para los chicos.
Trabajamos con el otro diccionario, con el común, y también le mostramos cómo es un diccionario, en qué se asemeja con el diccionario de sinónimos, que ambos libros circulan socialmente en nuestra cultura para buscar qué significan las palabras, que hay libros donde se busca qué significan las palabras, y esa es una condición importante de alfabetización, que los chicos lleguen a primer grado habiendo reconocido en el nivel inicial qué es un diccionario, para qué sirve, aun cuando no supieran leer ni escribir, ya en el primer grado, ¿sí? Pero sí saben que existe ese material que es un objeto cultural y como objeto cultural comunica esto, sinónimo de palabras y significado de las palabras. Porque también hay un ejercicio muy fuerte en esto de la clase semántica de las palabras, a lo que aludí en la clase 2, fuertemente vinculado a la idea de trabajar las palabras para que los chicos pudieran comenzar una interpretación cognitiva de que el mundo, el significado del mundo se puede encontrar en el diccionario. Pero lo que no van a encontrar en el diccionario es el sentido del mundo, porque el sentido del mundo se construye en interacción, es decir, en comunicación con el otro. Dos conceptos que aporto acá: significado en el diccionario, sentido en el intercambio verbal, escrito, lingüístico, paralingüístico en la vida cotidiana. Los sentidos no se encuentran en ningún libro. Los sentidos se construyen en las escenas que monta la maestra, en las secuencias didácticas con las que se trabaja la oralidad y la escritura, en los juegos dramáticos. Los sentidos no se encuentran en el trabajo con el cuento maravilloso para terminar con una evaluación donde se dramatice. Porque ahí también estamos sosteniendo un error conceptual y metodológico muy fuerte. ¿Cómo se hace un pasaje de un género narrativo a un género dramático sin solución de continuidad? Con esto estoy diciendo, no puede un cuento terminar con representación teatral, porque todos aprendimos en algún momento de nuestras vidas, en los profesorados, que en el género narrativo hay cuento, novela, relatos, fábulas, cartas, etc. En el género lírico, poemas, ¿sí? Cuando digo poemas, digo romances, retahílas, canciones de cuna, sonetos, etc. Y en el género dramático, comedia, tragicomedia, representación, juego dramático, ¿sí? Si yo paso del cuento, de una narrativa, a representar el cuento, estoy subvirtiendo valores teóricos. Estoy poniendo en clave de narración algo que es dramático o algo que es dramático en clave de narración. Entonces, ¿qué tengo que crear yo para que ese cuento se transforme, se convierta en una representación? Me tengo que sentar con mis alumnos de nivel inicial a elaborar un guión. Porque el único texto que avala la representación o el juego dramático es el guión, no el cuento. Si yo quiero hacer de Caperucita Roja una representación, tengo que escribir un guión con mis alumnos. Y escribir un guión es decir, quiénes van a ser los personajes, qué vas a decir vos. Vos me vas a ver escribir una raya donde habla Caperucita y debajo me vas a ver escribir otra raya donde le contesta el lobo.
¿Qué está viendo mi alumno cuando me ve a mí hacer rayas? Está viendo que yo estoy dándole voz a distintos personajes. ¿Le voy a enseñar esto a mis alumnos en el nivel inicial? No, pero lo tiene que mirar. Es decir, yo estoy formando a ese niño en una condición de alfabetización. Le estoy generando un entorno alfabetizador para que él entienda que si después se va a poner el traje de lobo y el de Caperucita, antes él tiene un texto donde él va a decir algo y Caperucita va a decir otra cosa. No es el cuento el pasaje natural a la representación. Y esto que estoy planteando habla también de códigos restringidos y de códigos elaborados. Entonces, vuelvo como en síntesis, el cuento no es para enseñar a cepillarse los dientes ni a cruzar la calle, y tampoco el cuento es el texto que me sirve a mí para la representación de fin de año. El texto que me sirve para la representación de fin de año es un guión. Y eso yo lo puedo escribir con mis alumnos y se lo sugiero porque es una actividad muy placentera, esto de ser trabajado con los chicos. Y de mucho aprendizaje también. Bien, me voy a referir ahora como a algunas orientaciones para trabajar. Y en relación a esto, quiero plantearles que no dejen de consultar en el foro de dudas y preguntas, no dejen de mirar la bibliografía. Hay un artículo allí escrito por mí sobre códigos restringidos y elaborados. Les sugiero que lo lean con atención, con detenimiento, porque les va a servir de fuente para participar en el foro. A veces no hay mucha tradición de participación en el foro, entonces es muy importante que yo lo pueda decir. Para mí es muy importante la participación en el foro, ¿sí? No participaciones grupales, es individual. Y dejo abierto también el de dudas y consultas. No van a tener inconvenientes en el sentido de mis respuestas en los foros. Van a ser inmediatas, en menos de 24 horas, o a lo sumo en 24 horas van a tener respuestas mías. Esperamos que este sea un trabajo en construcción conjunta. No duden en preguntar, aun cuando ustedes consideren que están preguntando obviedades. Es un espacio este de aprendizaje, así que lo vamos a llevar juntos. Les sugiero especialmente la lectura del módulo de alfabetización, porque es un módulo que sitúa muchísimo en cuanto a las líneas de pensamiento de las últimas investigaciones realizadas en relación al tema. Y si bien las clases teóricas pueden resultar acotadas, ustedes tienen el complemento de eso en la bibliografía que está planteada en la plataforma y tienen también el complemento en el PowerPoint de la cátedra. Allí van a encontrar muchas de las nociones que yo trabajé en estas clases, sobre todo las referidas a la lengua, al lenguaje y al habla. Este trabajo iniciado por Saussure en algún momento y recuperado luego por la sociolingüística para el trabajo con códigos restringidos y elaborados. Más características de estos códigos las van a encontrar en el artículo al que acabo de hacer alusión, que está en plataforma. Les deseo una buena cursada. No olviden que yo estoy de este lado para acompañar el proceso. Y no duden en preguntar, en consultar, porque de eso también va a depender el éxito del trabajo. En cuanto al parcial domiciliario, entiendo que las consignas de trabajo son claras, están vinculadas a los desarrollos que realicé en estos 3 tramos de clase virtual. Si tienen dudas al respecto, pregunten.
Recuerden que pueden elaborarlo hasta 3 personas. Y bueno, próximamente en relación al cursado y yo voy a ir colocando etiquetas y avisitos en novedades en relación a orientaciones sobre el trabajo de evaluación final. Les deseo todo lo mejor, quedo a disposición de ustedes y que tengan muy buena tarde.